Hola, hola, buenos días a todos. Es un gusto compartir, me da mucho gusto estar con ustedes y que a pesar pues de esta situación de pandemia pues podamos seguir trabajando y comunicándonos y construyendo nuestra UAM, nuestra querida UAM que tanto extrañamos. Pero muchas gracias Jorge, muchas gracias por la invitación y por todo el trabajo para llevar a cabo esta tarea. Quisiera darle la palabra a Alma, que es quien va a estar como trabajando esta propuesta de mesa, de pequeño conversatorio de 15 minutos, pero que es un poco plantear una estrategia para seguir trabajando estos temas. Muchas gracias, Alma. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Siempre es un gusto verlos en este espacio sincrónico, a ver a todos los colegas que se encuentran reunidos con un tema en común. En este caso es el tema de hablar sobre los colectivos. Y es así que me permito presentar nuestro conversatorio organizado con el tema Hablemos de colectivos de docencia, los desafíos de la organización en la docencia frente a los procesos educativos de enseñanza remota. Este conversatorio está integrado por la arquitecta Juana Cecilia Ángeles Cañedo, que justamente representa el colectivo de arquitectura, el doctor Fernando Rafael Minaya Hernández, que también representa el colectivo de arquitectura y la parte de posgrado, o sea, el tema de los posgrados, colectivo posgrado, la maestra Aline Sánchez Paredes Torres, que representa el colectivo de diseño industrial, la maestra Marta Ivonne Murillo Islas, que representa el colectivo de diseño gráfico, y una servidora, Alma Elisa Delgado Cuellar, que también forma parte del colectivo de diseño gráfico. Y bueno, pues quiero nada más como en tema de introducir lo que va a ser un conversatorio con una ronda de preguntas para todos los representantes que estarán hablando desde sus colectivos de industrial, gráfico y arquitectónico, que pues resulta un punto muy relevante el tema del por qué nos hemos congregado de esta forma y no solo girando en torno a una misma temática o a una misma área, ¿no? No somos un colectivo, ahora sí que somos un colectivo, pero con la perspectiva de las tres disciplinas en las cuales formamos parte y que nos han unido, que nos encontramos hoy juntos participando en este conversatorio derivado de los intereses en común y también de las preocupaciones en común en torno a la organización de la docencia, en torno a la organización y las necesidades que se están presentando de nuestros estudiantes en las modalidades remotas, ¿no? En ese sentido, como quizá algunos de ustedes nos ubiquen, empezamos colaborando con este coloquio en la organización del segundo coloquio de educación en diseño, y de ahí hemos encontrado cada vez más rutas y ejes sobre los cuales seguir reflexionando la educación y la organización tanto de la docencia y de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y verdaderamente esos son los puntos que nos unen y que nos ponen hoy a conversar. Mi papel particularmente en este conversatorio justamente será el de moderar las preguntas y propiciar la participación de mis compañeros y colegas que representa cada uno a las diferentes áreas del conocimiento de que oferta el CIAD. Y en ese sentido me permito lanzar la primera pregunta de participación para la arquitecta Juana Cecilia Ángeles, y la pregunta es, ¿qué son, o sea, para introducirnos en este tema de hablar de colectivos, ¿qué son los colectivos y cuál es su papel? Gracias. Muchas gracias, Alma. Bueno, la propuesta en esta mesa es un poco como hacer una especie de recordatorio un poco desde dónde viene esta idea de los colectivos y que también sea parte de la discusión futura. Entonces, bueno, los colectivos tienen un marco institucional, como lo sabemos todos, que son exactamente los lineamientos, y ahí habrá una tarea para seguir realizando y seguir reflexionando y sobre las cosas que voy a mencionar que justamente lo dicen lineamientos. ¿Qué son los colectivos y cómo los entendemos? Entidades de representación departamental, avalado por la dirección de la división. En este sentido, tiene que ver fundamentalmente y hasta ahora específicamente con los procesos de asignación, y hasta ahí, por lo pronto, en el Departamento de Investigación se ha acotado particularmente a esta tarea. En un segundo punto, ¿qué son los colectivos? Son espacios de construcción académica para la conformación y consolidación de grupos de profesores para generar el trabajo colectivo frente a la docencia, eso cual nos pone frente a la necesaria construcción de una agenda.
Tercero, fortalecimiento del desempeño docente con base en los indicadores de calidad institucional. Eso también nos pone frente a esta nueva circunstancia de la que justamente hablaba hace un ratito Jorge, respecto de cómo estamos planteándonos este futuro y cómo podemos construir objetivos académicos comunes pensando hacia adelante y no hacia atrás. ¿Cuáles son los ámbitos de actuación de los colectivos de docencia y también en ese sentido los retos y las oportunidades? Los colectivos de docencia les corresponden un grupo, un paquete de unidades de enseñanza-aprendizaje orientadas por ejes curriculares o ejes disciplinares o ejes temáticos, evidentemente a partir de las 3 carreras y en particular en investigación, para las materias teóricas y algunos paquetes de UEAs que corresponden a talleres y un grupo también de optativas. ¿Cuáles son las consideraciones de su funcionamiento? Y a partir de eso también, ¿cómo nos podemos encontrar para justamente construir esta agenda? Una forma de organización en pro de la educación en diseño. Entonces, ese es un eje que me parece que además nos es transversal a toda la división. Otro segundo aspecto de su funcionamiento es la actualización y seguimiento de los planes y programas de estudio, y eso implica evidentemente estar al día con todos los cambios y transformaciones que se han derivado por la implementación de adecuaciones, acreditaciones, etcétera. Luego, le es propio a los colectivos de docencia un grupo de unidades de enseñanza-aprendizaje que deberán tener absoluta correspondencia con la estructura curricular de los planes y programas de estudio vigentes. Asimismo, asistir en la incorporación de nuevos integrantes de profesores para contribuir al mejoramiento de los procesos de docencia con el objetivo de propiciar coincidencias disciplinares, coincidencias temáticas desde la estructura departamental. Y aquí, en ese sentido, lo pongo en paréntesis los nuevos y lo poníamos un poco a propósito, pensando justamente en ese espacio de oportunidad. ¿Cuál es el papel de los colectivos? Y voy a irme más rápido. ¿Cuánto tiempo me queda, Alma? ¿Un minuto? Vamos bien. Ok, ¿cuál es el papel de los colectivos? Buscar la excelencia académica. Vamos bien, sí. Ok, gracias. Buscar la excelencia académica, dice los lineamientos. 2, articular el trabajo docente en colaboración con la agenda o plan del trabajo de jefa o jefe del departamento. 3, orientar y alentar perspectivas para atender y solucionar la docencia y la investigación. 4, coadyuvar a la formación de los alumnos a nivel de licenciatura y de posgrado. Y 5, integrar, modificar, suprimir y dar operación al colectivo de docencia a partir de generar propuestas a las instancias académicas en el marco de proyectos definidos de manera colegiada. Entonces, estos 2 aspectos nos parecía como centrales de ponerlos como nuestro marco institucional y a partir de eso, entonces, seguir planteando hacia dónde puede caminar esta actividad que nos concierne a todos y que nos reúne también el día de hoy. Le doy paso al siguiente participante y a la siguiente pregunta. Ahorita nos volvemos a ver. Gracias. Sí, muchísimas gracias, arquitecta, muchísimas gracias. La siguiente eje sobre el que vamos a girar en el conversatorio es cuál es, bueno, ya tenemos el cimiento de qué son los colectivos y cuáles son los principios que nos unen institucionalmente en la conformación de estos espacios de organización de la docencia. Pero la pregunta es cómo se realiza la articulación de los colectivos justamente con el proyecto académico, con la trayectoria docente de los profesores. Y para eso, para responder esta pregunta, se las cedería, por favor, a la maestra Lynn Sánchez, que nos acompaña representando al colectivo de diseño industrial. Gracias, maestra Lynn. Gracias, Alma. No sé si se escucha bien, espero que sí. Sí. El tema de la trayectoria de los docentes no recae de manera directa en los colectivos de docencia. Son las áreas y grupos de investigación quienes solicitan y dibujan los perfiles, lo que resulta un tanto contraproducente al colectivo porque no se han sabido aprovechar las ventajas de pertenecer a un colectivo de docencia en el sentido de articular los temas de investigación con la docencia. Existe, entonces, un área de oportunidad que poco se ha visualizado, donde los colectivos pueden tener información como un histórico de la asignación, de la impartición y la vinculación, así como la formación de los profesores y su experiencia.
Muchas veces en los colectivos ganan más los temas de administración y demanda para cada departamento que de mantener la línea de potenciar el perfil de los profesores, encaminado a una idea de mejoramiento de la calidad de la docencia. Hay en los colectivos una gran cantidad de temáticas que señalan la necesidad de los profesores por tomar un curso o de profundizar en algún aspecto profesional, tanto como un apoyo para mejorar la docencia como para vincular la investigación en diseño. En algunos casos, los colectivos han tomado rumbos distintos, por un lado, hacia la docencia y por el otro, hacia la investigación, que si bien sabemos deberían estar articuladas, se desdibuja bastante. Cabe señalar que no todo el trabajo académico de la universidad puede recaer en los colectivos. Se les han atribuido tareas de planeación, formación, investigación, vinculación, actualización, más lo que se ofrezca. Y la cantidad de tareas que se asignan a los responsables los ha llevado a ellos y a los grupos a diluir el propósito central de este, porque es evidente que en una misma figura institucional resulta muy complejo articular y alinear todas las voluntades e intereses que representa la organización y coordinación de los profesores. Ha habido iniciativas valiosas, decía, desde las coordinaciones, la dirección y los departamentos para reunir a los colectivos de teórico y ver cómo se pueden discutir los temas que son comunes en las carreras de industrial, gráfico y arquitectura, a partir también de las bases conceptuales del tronco general. Son esfuerzos donde el intercambio de profesores y los temas de reflexión resultan de gran interés y que propician la recreación de ejes conductuales para abordar la investigación o bien para incorporar en las cartas temáticas de las UEAs. Y esto repercute positivamente en los intereses de los docentes. Sin embargo, no todas las experiencias de colectivos se desarrollan para favorecer la trayectoria docente. La mayoría de las veces en esta trayectoria docente se focaliza más en la incorporación a las áreas o a los grupos de investigación, colocando en prioridad el trabajo de investigación sobre el de la docencia, dejando a un lado la atención al trabajo de los colectivos por considerarlo más de un carácter administrativo. Sucede también que en algunas áreas o grupos de investigación están articulados por temáticas en común para los miembros que participan en ellas, pero en la propia tarea de investigar en diseño, cada miembro trabaja con su línea de manera muy particular o atomizada. Generalmente, entre lo que se puede hacer o discutir en un colectivo y lo que se puede hacer en cuanto a la línea de investigación, no se identifican claramente los puntos de convergencia y muchos profesores deben estar buscando qué se hace en otros grupos y áreas de investigación para encontrar intereses y afinidades. Lo que es cierto es que los profesores también pueden elegir el no incorporarse a ninguna organización institucional, como los grupos o las áreas, en donde se perciben a sí mismos como disasociados entre sus intereses y perspectiva docente con los intereses de los grupos y de los colectivos. En ocasiones, los colectivos trabajan muy bien con un líder que conduce las acciones y con el que los profesores se identifican. Así, cuando el trabajo se intensifica en periodos de asignación o de convocatorias por parte de la división, este tiene finalmente un nivel de respuesta positivo y satisfactorio para todos, pero al cambiar el liderazgo del colectivo en la mayoría de las ocasiones se diluye el trabajo que se venía realizando. De esta forma, los colectivos y la trayectoria académica de los profesores tienen que ver en muchos sentidos con el liderazgo del colectivo. Los temas que se aborden sean de interés por su vigencia o pertinencia al momento, la identificación y el reconocimiento del trabajo del colectivo docente, así como con los intereses y diversificación de la vida académica que cada profesor prospecta para sí mismo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Lynn, por tu aportación con esta importante pregunta relacionada con la trayectoria del docente y cómo se incorpora el docente a la vida de los colectivos. Me permito hacer la siguiente pregunta para el arquitecto, para el doctor Fernando Minaya, arquitecto también, obviamente, pero bueno, ¿cómo influyen los colectivos en cuanto a la formación o la capacitación que tienen los profesores y cómo esta perspectiva de formar parte de un colectivo contribuye al desarrollo de proyectos de investigación y, por lo tanto, la incidencia de estos proyectos de investigación en los planes y programas de estudio? Gracias, arquitecto. Adelante. Gracias, muy amables. Buenas tardes a todos. Pues bien, hay una complejidad muy interesante en cuanto a los colectivos de docencia. Es decir, la idea del colectivo implicaría pues, la participación pues, lo más homogénea posible de todos los participantes. Y en la estructura misma, que inclusive está regida por un responsable, implicaría que hay pues, una especie de equidad muy bien lograda en estos colectivos y actividades muy claras en las cuales deben de responder.
pero si bien, como han dicho mis anteriores compañeras, pues obviamente hay otra carga de actividades que se vienen desarrollando. Pero si bien una de sus principales funciones es que la formación y la capacitación pues se produzca desde ese seno, porque digamos de alguna manera es la relación directa entre las asignaturas, las UEAs específicas que tienen las 3 diferentes licenciaturas y la conexión con los profesores y asimismo planes y programas de estudio. ¿Sí? Ese es el sitio, digamos, donde todas estas actividades recaen y por tanto, donde se debe dar cobijo tanto a los nuevos profesores que se integran a la planta docente, ya sea de manera temporal o indeterminada, y también a pues toda nuestra planta docente de manera indeterminada, que bueno, la situación del conocimiento, los métodos y las metodologías cambian. Y ahora, con el nuevo escenario que tenemos a un año del PER, pues obviamente nos coloca con mayores necesidades de formación y capacitación. ¿Qué tanto esto sale de los colectivos? Realmente creo que poco hay pocas experiencias sobre ellos desde los diferentes colectivos. Y creo que es un área donde se tiene que trabajar demasiado. Es decir, no solo por las circunstancias en las que nos encontramos deban de generarse esta condición de formación y capacitación, sino debe de ser permanente. Es decir, ya que obviamente los contenidos, pues continuamente estos se actualizan y por tanto también las generaciones de los alumnos, pues se van transformando. Y obviamente debemos estar actualizados y si no actualizados, sí estar conscientes de esas condiciones contemporáneas a las cuales pues nos sometemos. Y en muchos casos, con el que estamos, pues de manera intempestuosa, podemos decir, radical, ¿no? De prácticamente de un mes estar trabajando de manera presencial y al siguiente de manera remota o estarnos preparándonos para ello. A la distancia y sobre estas circunstancias, pues bien, generan una serie de problemáticas que debemos de estar pensando de manera prospectiva en solucionar de manera inmediata, ¿no? Uno de los objetivos que se marcaban ayer en la inauguración a manera de preguntas es la idea de los modelos híbridos, etcétera, cómo regresar a lo presencial. No sabemos todavía cómo se vaya a dar, pero sí es seguro algo, que debemos de formarnos y capacitarnos para recibir eso que en algún momento se va a dar o inclusive al cambio permanente puede ser hacia otras circunstancias. No las sabemos aún todavía, son hipótesis que podemos ir definiendo de alguna manera. Por otro lado, la parte de la idea de proyectos de investigación y la incidencia de los planes y programas de estudio, creo yo que ahí hay una incidencia mucho mayor, pero como les hablaba de la idea de los colectivos y la investigación en la UAM, se maneja en general de dos maneras, a través de los grupos o áreas de investigación y también de manera individual, y no así tanto en los colectivos. Entonces es otra área donde los colectivos deben de estar participando y pensando cómo es que esto se debe de encuadrar. Esto prácticamente lo habla a nivel de licenciatura. A nivel posgrado se diluye prácticamente toda esta participación. Es decir, los colectivos a nivel posgrado tienen relativamente muy poca participación. Entonces, y por tanto, se empiezan a generar una serie de entes institucionales donde, pues obviamente, debemos de tener coincidencias. Gracias. Muchas gracias a ti, doctor. Disculpa, tenemos muy poco tiempo según el reloj que nos está girando, pero quisiera tomar un poquito más de los minutos considerados para preguntas y respuestas para que termine la participación de la maestra Marta Ivonne Murillo Islas con la última ronda de las preguntas en torno a estos colectivos. Y la última ronda de preguntas es básicamente enfocada a justamente cuáles son estos desafíos que enfrentan los colectivos de docencia frente a los procesos educativos de enseñanza remota. Maestra Ivonne, te doy el uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Agradezco el estar aquí con ustedes y bueno, seré breve, pero consideramos que una de las cuestiones importantes después de todo lo que se ha dicho, en términos de que no necesariamente funcionan
como se debiera, funcionamos como debiéramos dentro de los colectivos, sí reconsiderar y renovar el papel de los colectivos como un espacio de cohesión y organización ante la actividad docente. Yo creo que se tendría que reformular las estrategias y la forma en cómo están constituidos para poder tener un mejor manejo, una mejor cohesión, una mejor incidencia de los colectivos en la vida, en las actividades docentes. Por otro lado, poner en la mesa de discusión las problemáticas que se están enfrentando en el corto, mediano y largo plazo de cara a la continuidad de la educación a distancia y en su momento a la forma semipresencial de la misma. No estamos hablando es decir, estamos hablando dentro de los coloquios, pero no estamos hablando de una manera regular que ya debería de estar sucediendo en los colectivos. Por otro lado, también poner en la mesa la necesidad apremiante de la reestructuración de los planes y programas de estudio ante una realidad cambiante y desafiante. Es decir, las viejas, planes y programas de estudio que tenemos vigentes, los hemos forzado de muchas maneras para poder atender las necesidades en esta modalidad remota. Entonces, aquí tendríamos que nuevamente regresar, replantear, formular entre nosotros cómo podemos, digamos, afinar todas estas cargas. Otro aspecto que me parece relevante es la necesidad de dar voz a los estudiantes. Estamos totalmente hacia adentro, hacia nosotros, volcados en nuestra percepción de lo que debe ser la enseñanza-aprendizaje y poco atendemos las necesidades de los jóvenes, poco escuchamos y desde luego los jóvenes en este momento, como parte de la comunidad universitaria, no tienen salida, no tienen voz, es decir, vienen situaciones de quejas, de una serie de anomalías que están también ellos viviendo, es decir, de toda índole, y no hay una manera lógica de canalizar esas llamadas de atención. Al final del día nos debemos a ellos y son ellos también parte fundamental y son el espejo de lo que nosotros estamos o creemos que estamos haciendo bien. Y muchas veces estamos en una especie como de esquizofrenia en la que nosotros consideramos y a lo mejor eventualmente hasta podemos estar en el club del mutuo elogio, en el sentido del esfuerzo que se está haciendo, en el sentido de ciertamente todos los logros que se han tenido en estos meses, pero también hay muchas cuestiones que no son adecuadas y que no estamos hablando de ellas y no estamos fundamentalmente escuchando a los jóvenes. Y efectivamente, es decir, los colectivos, en principio, digamos, va a parecer un poco extraño que lo diga, pero necesitarían empezar a funcionar en esta circunstancia, cosa que por obvias razones, por toda la carga de trabajo, por cómo se han incrementado, digamos, las actividades a las que nos tenemos que enfrentar cotidianamente, justamente por esta cuestión de la educación a distancia, es decir, la cantidad de cosas que tenemos que atender, nos han impedido ciertamente tener este encuentro a través de los colectivos. Es decir, urge que se convoque, que volvamos a cohesionarnos, que volvamos a tener por lo menos 2 o 3 sesiones trimestrales y empezar sobre todo a delinear estos temas que debemos de abordar y estar, digamos, desde múltiples puntos de vista, pero en temas que son centrales y que estamos en este momento, insisto, por las circunstancias muy posiblemente, adicionalmente, los colectivos de docencia no han convocado a sus integrantes y estamos todavía a la deriva. Estamos hablando de los colectivos sin estar haciendo trabajo en los colectivos en este momento. Esa sería mi reflexión y nuestra reflexión en esos temas y
te cedo la palabra, Alma. Gracias. Ya estamos verdaderamente en tiempo, así que agradecemos el espacio para poder conversar sobre colectivos y solamente cerrar diciendo que este conversatorio en realidad pues estaba pensado un poco más extenso con una ronda de preguntas un poco más amplia que hemos tenido que sintetizar para poder acotar y señalar todos los puntos que nos parecía relevantes vislumbrar ante el escenario y ante los desafíos que se tienen del PER en términos de la organización de la docencia. Así que a nombre de todos los miembros de este colectivo de representación de distintas áreas como es arquitectura, industrial y gráfico, pues les damos las gracias a todos ustedes por su atención y estamos a sus órdenes para las preguntas. Gracias, profesor Armando Jorge.